Hola, bienvenidos, yo soy Terzi Resúmenes y en el video de hoy les traigo una verdadera joyita. Y en el final del video les entrego una noticia súper importante. Y sin más que decir, pónganse cómodos, que una gran historia está a punto de comenzar. Esta historia comienza con nuestro prota, cansado, herido, mirando a la nada, y un recuerdo que le dice que no mire al vacío cuando esté con otros. El escenario que tiene enfrente de sus ojos tiene una atmósfera cargada de angustia, preocupación, miedo y desastre. Estaba rodeado por el ejército y pide disculpas. Se nos da un flashback de hace mucho tiempo atrás. El prota se pregunta a sí mismo, ¿cuál era la mejor forma de describirse? Un día es un pez nadando, otro día es un pájaro volando, otro día es una pequeña hormiga y a veces un dinosaurio. Desde el calor de un volcán, contemplando el frío intenso, hasta que las flores florezcan. Así de simple ha vivido y ha muerto miles de veces, como seres diferentes, y nuevamente ha pasado. Él tiene millones de años, millones de recuerdos, y a los únicos seres a los que sentía hostilidad era a los seres humanos. Cada vez que llegaba al final de una vida, ser asesinado y consumido por un ser más fuerte era un hecho. Esa era la forma natural de cómo funcionaban las cosas, y él estaba bien con eso. Pero sin embargo, los humanos toman la vida de otros por placer. En cientos de sus vidas fue asesinado por ellos. Aunque la muerte no era nada para él, él sentía odio hacia ellos. Su muerte nuevamente se acerca. Cada vez que se acerca a las puertas de la muerte, tiene la misma pregunta: ¿en qué clase de ser renacerá? ¿Y por qué tiene la capacidad de renacer? ¿Y que cuándo acabará todo eso? Pide por favor no renacer. Y así, su nueva vida comienza. El dolor del parto era como si todo su cuerpo fuera aplastado. Estaba seguro que ese dolor era por ser un mamífero. Después de haber renacido miles de veces, nunca había sentido un dolor tan grande. Ese dolor era bueno, ya que más dolor significa mejores posibilidades de estar en la cima de la cadena alimenticia, y se pregunta de qué tipo de vida le espera. Él siente el aire frío, pero algo cálido al lado. Aunque su visión era borrosa, se dio cuenta de inmediato. Él era una de las especies al cual sentía hostilidad. Había renacido como un ser humano. Habían pasado un par de años y el prota cuenta de que se llama Lee Jain. Por primera vez en todas sus vidas tuvo un nombre. Pensaba que la vida humana era complicada. Aunque todos fueran humanos, existían distinciones entre países y razas. Le daban nombre y significado a todo. La madre había ido al médico a ver si él tenía algo, ya que el prota tenía 6 años y todavía no hablaba. El doctor le explica que todos los exámenes estaban correctos. Él no tenía ningún problema. Ella le reclama de que no podría ser, ya que aunque le intenta hablar, él apenas muestra respuesta, que ni siquiera lloró cuando nació. El doctor cree que a lo mejor es algo psicológico, y si no ha pensado llevarlo a un psiquiatra. La madre, al escuchar esto, se exalta. Cree que le están tratando de decir que su hijo estaba loco, y de que no se iba a calmar. Él cuenta que el nombre de su madre era Ho Young-chil, la cual pensaba que era estúpida e ignorante. Ella había perdido a toda su familia en una guerra, y no mucho después perdió a su marido en otra guerra. Para ella, el mundo era demasiado duro y cruel. Sin embargo, tenía ese bloque de sangre que tenía que cuidar, y para poder sobrevivir, llevaba al prota en su espalda. Vendía verduras en el mercado local. La madre decía que lo amaba todas las noches, aunque por parte del prota no hubiera respuesta alguna. Él no podía entender lo que ella decía, pero le gustaba ese sentimiento cálido. En ese momento, escucha algo afuera. Afuera hay 3 personajes persiguiendo a este tipo, el cual les pide que lo dejen vivir, pero ellos no pueden dejar vivir a un traidor. Él le grita de que no era un comunista. Ellos le piden que se levante, que o si no tendrán que arrastrar su trasero de vuelta. Y mirando hacia la luna, verá a un pequeño niño que estaba arriba del poste. Le dicen que baje, que era peligroso estar arriba. Él piensa de que los humanos eran peligrosos y de que ese era el escenario perfecto para poder probarlos, saltando y ocupando la habilidad de rana. Ellos quedan asombrados y el prota rápidamente ocupa la habilidad del cheetah y con su puño apretado ocupa la habilidad del argentinosaurus, mandando a volar al que tenía el arma. Y estaba seguro, él tenía una habilidad que nunca había tenido antes. Cuenta con todas las habilidades de sus vidas pasadas, no sabe el por qué, pero ese era el final de su largo viaje. Esa era su última vida. Él finalmente podía morir. Los tipos, observando lo sucedido, no entendían lo que estaba pasando. Tenían miedo e incertidumbre, y uno golpeándole le pregunta de qué demonios era.
Él expresa de que eso le dolió. Se da cuenta de que si no manifiesta ninguna habilidad era como si fuera un humano normal, pero mientras las manifieste, él podría hacer cualquier cosa. Y ocupa la habilidad de la tortuga para defenderse del golpe y chimpancé para agarrar la garganta, asfixiándolo hasta hacerlo desmayar, pero en un descuido, una bala lo atraviesa. La persona que le disparó sale corriendo y la otra persona sale atrás de él. El prota estuvo inconsciente hasta la mañana siguiente. Despierta desangrado, sin nada de fuerza. Fue golpeado por esa cosa rara otra vez. Le duele, le perforó sus órganos internos. Se pregunta si va a morir, entrecerrando los ojos mirando el atardecer. Pero su instinto de supervivencia se activa. Ocupa la habilidad de Pepino de Mar, la cual le regenera la herida. Pensaba que no le quedaba nada por experimentar. El hecho de que ese pequeño cuerpo tenga esa habilidad no tenía sentido. A lo lejos puede oírlo, su madre gritando su nombre desesperadamente, con lágrimas en los ojos. Él ve un pájaro, al cual devora y piensa que aún no se ha desarrollado por completo, pero que ya puede cazar por sí mismo. Ya no había una razón para que él siga con ella, marchándose al bosque. Y la madre, destrozada, cae de rodillas con lágrimas de desesperación. Grita con todo su ser el nombre de Jaén. 4 días después, él experimenta que todo su cuerpo estaba caliente y su estómago estaba revuelto. Se pregunta si la comida era el problema. Se supone que era un omnívoro. ¿Cuál era el problema? Incluso después de millones de vidas, nunca antes había experimentado ese sentimiento. Su muerte se acerca, la cual estaba bien, ya que no se arrepentía, y siente unos pasos acercarse. Era su madre, la cual lo había buscado durante 4 días sin parar, y cuando lo ve, no puede contener la emoción de encontrarlo, abrazándolo maternalmente. Él pensaba que estaba a punto de morir, pero sus pensamientos se estaban aclarando. Tiene hambre, quiere comer de la comida que hace esa humana. Ella era ruidosa, se pregunta por cuánto tiempo va a llorar. Sería mejor que le diera comida. Él pensó que sería mejor hacer que dejara de llorar, y decidió hablar palabras humanas que él no podía entender, pero repitió las palabras que su madre siempre decía con una sonrisa: te amo, lo cual provocó un efecto diferente al cual quería el prota, ya que la madre empezó a llorar con aún más fuerza, pero a sorpresa del prota no le molestaba, y la puesta de sol ese día era especialmente hermosa. Intentará llevar la vida de un ser humano, y se quedará hasta que pueda independizarse. Luego, en una oficina estaban los tipos de antes. Él le explica que el niño mató a su compañero, y que él le disparó a ese niño y también lo mató. Y le dicen que si su historia fuera cierta, ¿por qué el cuerpo del niño nunca apareció? Solo estaba el cuerpo del detective, por lo tanto su historia era falsa. Él le disparó al detective. Él lo niega y le pide apoyo al policía de que él también vio lo sucedido, pero él dice que no le crea a un traidor, que él le disparó al oficial y que se ocuparan del traidor, pero él grita que por qué hacía eso. El chico asesinó al oficial, fue ese pequeño monstruo. Después de ese día, la madre del prota nunca volvió a soltarle la mano. Él no odiaba a su madre, pero piensa de que podría ser peligroso. Ella iba a protegerlo de niños que le pegaban en el colegio. También le reclamaba al profesor, le decía que les va a aplastar sus manos y muñecas si lo seguía molestando. Ella solo era amable con su hijo. Luego, 2 señoras están hablando mal del prota, de que nunca habla, de que debe haber algo mal con él, y la madre las interrumpe. Les dice que si ya habían dejado de hablar, ¿cómo podían hablar mal de su hijo? Que nunca nadie necesitaba su opinión. Luego, están en su lugar de trabajo, en el cual le dicen que ya no pueden trabajar más ahí, que era por orden del gobierno. Ella les dice que el gobierno no ha hecho nada por ella. Su padre y su familia murieron en la guerra y quedó huérfana. Su esposo murió de un disparo y quedó viuda, y ahora pensaban en tomar su lugar de trabajo. Ella había trabajado ahí desde que su hijo todavía estaba en su estómago. ¿Quién se creían que eran? Si la obligaban a mudarse, ella y su hijo morirían de hambre. No puede moverse ahí tirándose al suelo. Grita que solo la maten en su lugar, y si no estaban planeando matarla, entonces que se vayan a la mierda. La madre estaba constantemente luchando en contra del mundo. El tiempo pasó de esa manera, y finalmente el prota se había acostumbrado a su cuerpo y estilo de vida de humano, y cuando empezó a pensar en irse, la mano de su madre era cálida, pero fuerte. Le pregunta ¿por qué lucha? Para protegerte. Y lo que le preocupaba al prota sucedió. No quiere irse, quiere pasar más tiempo con su madre. Y atrás se ve la imagen del policía. Encontró al monstruo. La supervivencia del más fuerte. Los débiles se convierten en alimentos de los fuertes. Esto se aplica en cualquier ser de este mundo. Una vez que te conviertes en parte de este círculo, todos lo entienden al instante. Sin embargo, hay muertes que no se pueden entender. Él murió para dar viento. Él murió
para poder soportar el frío. Él murió para innovar, murió para llevar dinero. A veces mueren para decorar, otras veces mueren para dar un espectáculo. Era desafortunado. Han pasado 12 años de que nació. Por fin se ha acostumbrado a la sociedad humana. Desde hace un par de años su barrio ha cambiado mucho. Las calles se volvieron más rectas y los edificios más altos. Incluso en el río del frente de su casa ahora había una fábrica. Su madre estaba en cama. El día anterior habían hecho pescado. Él lo escupió instintivamente. Ella le dijo que por qué lo escupía, que era muy difícil de conseguir ese alimento y que le hacía bien y que se lo tendría que comer. Pero él, con una mirada seria, le dice que no se lo va a comer. Entonces ella se resignó a comérselo todo ella. Él piensa que debió haber evitado que su madre comiera eso, ya que estaba contaminado por la fábrica de al lado. ¿Vas a la escuela? Él expresa que destruyen todo para su comodidad, aunque esa comodidad cause dolor a los demás. Lo aceptaba, pero ¿por qué tenían que hacer sufrir a su madre? Le preguntan de a qué precio estaba la fruta. Era muy caro, pero sabía bien. Él estaba planeando acercarse antes, pero quería observarlo, ver cómo crecía un monstruo. Pero tenía una duda, ¿por qué fingía ser un humano? Él seguía sin hablar, así que lo esposaron. Le preguntan si le parecía irse así, sin hacer nada. Estaba siendo investigado por espionaje, y si él era un espía, su madre también sería una espía, y que ya tenían gente para arrestarla. Su madre no se veía muy bien, parecía enferma. Se preguntan si podía soportar una investigación de espionaje, ya que es un proceso de mucho sufrimiento. Y él activa sus habilidades, rompe sus esposas y sale corriendo en dirección a donde su madre. El jefe les dice que si no lo entendían, él era un monstruo. Él manifiesta que piensa que lo subestimaron. Puede convertirse en cualquier cosa, y ese día se convirtió en un desastre. Se nos muestra que corre a toda velocidad. Un grupo de personas estaba fuera de la casa. Ellos comentan de que si él vivía ahí, de que tenía que ir con ellos un rato. Al ver tal situación, estaba a punto de actuar. Pero la madre abre la puerta preguntando de qué estaba pasando. Ellos ven que la madre estaba enferma, pero como estaban siguiendo órdenes, tenían que capturarla igual. La madre, al ver qué estaba pasando, les grita de que soltaran a su hijo. Al ver de que estaba rodeada, grita aún más fuerte de que le estaban secuestrando a su hijo, que por favor la ayudaran, que necesitaba la ayuda de todos. Ellos se preguntan de cómo tenía tantas fuerzas de gritar, si estaba cerca de la muerte hace muy poco, y le pegan, pidiéndole que se callara de una puta vez. El prota, por primera vez sintió escalofríos. Podía sentir la ira burbujeando dentro de él, y por un momento dejó su cordura. El escenario que tenía enfrente de sus ojos era escalofriante. Todos estaban muertos. La madre lo llamaba con lágrimas en los ojos. Y justo llegan los demás oficiales, pensando de que claramente él era un monstruo, y que no fueran suaves con él, o morirían igual que los demás. Viendo la situación, está decidido a luchar. Pero aparece la madre enfrente de él, expresando de que ella los mató, de que deberían llevarla a ella. Ella era la culpable de todo. Su hijo no hizo nada. Su madre, aunque no tenía ni siquiera energía para comer, estaba de pie gritando como loca. El prota sentía un dolor en el pecho. Su mirada se tornaba un poco borrosa y lágrimas se deslizaban en su mejilla. El oficial, al ver esta escena, decide dispararle a ella en la pierna, pero Jain se abalanza para protegerla. El policía ríe, él lo sabía, y da la orden que le disparen a la mujer. Ellos no estaban muy convencidos con esa orden, pero les dice que el niño era un monstruo, y si no lo hacían, iban a terminar muertos igual que sus compañeros, y de que era una orden, que dispararan. Jain piensa que puede hacerlo, tiene que hacerlo, ocupará todas sus habilidades. Están sorprendidos. El niño frente a sus ojos estaba con heridas, pero seguía de pie. El jefe les dice que sigan disparando, si no querían morir. Jain está preparado, pero la madre se pone enfrente de él, abrazándolo. Le dice que todo va a estar bien, siendo impactada por todas las balas. Tocando la mejilla de su hijo maternalmente. Con los ojos llenos de lágrimas, cae al suelo. Se nos cambia de escena. Era un paisaje blanco. La madre le dice que se calme, que ni siquiera cuando nació lloró.
Le pregunta por qué lloraba tanto. Él le pide disculpas. No sabe qué hacer. No sabe por qué tiene esos poderes. Todo eso era por su culpa. Si hubiera sabido que eso pasaría, y la madre le dice que está bien. Está bien. El hecho de que haya nacido como su hijo era lo más grande que le ha pasado. Y le agradece. El prota dice que él la verá muy pronto. Pero ella le responde: Jain, déjame pedirte un favor. El prota no puede coexistir con los humanos y le hará caso a su madre. Jain, hazme un favor. Pase lo que pase, no importa lo que tengas que hacer. Vive. Él vivirá, no importa lo que pase, no importa lo que tenga que hacer. Él vivirá. Él se sube arrancando esa escena, mirando al hombre con una mirada de desprecio. El jefe grita de que qué estaban haciendo, que lo siguieran, que se les iba a escapar, que en ese momento él estaba débil. Era su oportunidad para atraparlo. El prota siguió corriendo hasta un campo de flores amarillas. Se le venían recuerdos a su mente, de correr, a trotar, a caminar y a calmarse. El jefe le grita de que sí ha terminado de correr y que por qué no estaba intentando escapar. ¿Correr? No podía hacer eso allá atrás. Mamá se lastimaría si lo hiciera. Pide perdón. Las personas que mató antes y las personas que matará hoy, así como todos ustedes aquí, todos debieron tener una madre y debe haber alguien que quieran por ahí y alguien que amaran, tal como él. Así que les pide perdón. Entiende claramente que ha hecho algo mal, pero eso también le aplica a ellos. Matan sin remordimiento. Ellos destruyen y lo estropean todo. Siempre lo ha cuestionado. ¿Por qué renació una y otra vez? ¿Por qué obtuvo tales poderes? Y finalmente lo entiende. Él nació para llevar a la extinción de los seres humanos. El jefe expresa de que él tenía razón, de que él lo sabía. El prota tenía que morir. Los monstruos como él no pueden existir dentro de ese mundo. Jain afirma: tiene razón, deberían haberme matado. Sin embargo, ha fallado. Y a cambio, todos los seres humanos de ese mundo, hasta el último de ellos, sentirá su ira. Luego, caminó y caminó y caminó sin detenerse, cargando a su madre. A lo mejor fue el cansancio, pero empezó a escuchar la voz de su madre, la cual no podía detener los recuerdos y las palabras que siempre le decía, y las palabras que había escuchado decenas de veces. Finalmente, Jain respondió: yo también. Los años que pasó con su madre se sintieron como un pequeño instante comparado a los millones de años que ha experimentado, pero ese instante significó todo para él. Sintió un amor infinito que nunca había tenido antes. Sintió una infinita felicidad. Sin embargo, su madre ya no estaba. Cree que murió por culpa de él. La vida o la muerte jamás fue tan dolorosa para él. Pase lo que pase, no importa lo que tengas que hacer. Vive. Luego está este tipo que está cazando en el bosque, el cual mata a un pájaro, y al matar el pájaro divisa a un niño. Le pregunta de cómo llegó ahí, que esos campos eran de caza y que eran peligrosos. Le pregunta si era la primera vez viendo a un pájaro tan grande. Jain le expresa de que si estaba orgulloso, cargando una habilidad, pero el hombre le pregunta dónde estaban sus padres. Ellos estaban muertos. El cazador se entristece y le dice que el invierno era muy frío y lo abriga, mostrando un poco de cariño, el cual sorprende al prota, y que van a ir a la casa por algo caliente. Él le grita a la madre que está de vuelta, de que por qué estaba esperando en el frío. Él le había dicho que entrara, y que hoy tendrán algo suave, carne de faisán. Le pregunta si no tiene hambre, y se escucha un ruido. Eso era una construcción en curso por la montaña, era un resort. Le consultan de cómo llegó a esas montañas, pero él solo caminó hasta ahí, sin ninguna razón. Entonces le dicen que se pueden quedar, de que mañana podrán ir a la aldea, a hablar con el jefe a ver qué le dicen, y poderle encontrar un lugar decente, y que también necesita ir a una escuela, y le pega de forma cariñosa, que se asegura de aprender
cómo hablarle a sus mayores respetuosamente. Siente de repente una calidez que ha sentido antes. Al día siguiente los dos se dirigen al pueblo y se despiden de su madre, lo cual llama la atención de Jain. Su madre no está hablando, y si no hablaba, ¿por qué él le respondía? Él le dice que aunque no puedan comunicarse con palabras, él lo sentía, y que al sentirlo era todo lo que necesitaba para comunicarse con ella. Y empieza a llover a cántaros de la nada. Él piensa que el prota se puede resfriar, así que tendrían que buscar un refugio, y encuentran una cueva, y se van a proteger ahí. Los dos iban a estar ahí hasta que pasara la tormenta, pero máquinas de la construcción estaban arriba del cerro, las cuales hacen un derrumbe, dejando al albañil bajo los escombros. Jain le dice que todo va a estar bien, intentando desesperadamente sacarlo, pero él lo único que pronuncia es la palabra mamá. A Jain le surge la duda, que si fue obra de las personas que están arriba de la montaña, de ese tal Rizot. Cargando al albañil, mirando hacia el suelo, se encuentra a la madre, la cual, al ver a su hijo, queda impactada. El prota todavía está pensando, lo hace dudar, no sabe qué es lo correcto y qué era lo incorrecto. Se acuerda de una escena de la madre, que le dice que tiene que responder una pregunta, pero él responde de que no puede responder algo que no sabe, pero ella insiste que tiene que colocar algo aunque no lo sepa, que era mejor que hacer nada. Al día siguiente, la compañía estaba celebrando de que por fin podrían abrir el resort, y en la ceremonia de apertura ven a un niño. Expresan de que no había seguridad de cómo un niño pudo entrar. Lo están a punto de correr, pero ven el escenario que el prota había dejado detrás de él. Jain va a seguir un consejo de su madre. Ya estaba decidido. Había tomado una decisión. Él los va a matar a todos. Le surge la duda. ¿Acaso fue por el impacto de la muerte de su hijo? Ella murió como si estuviera durmiendo a los pocos días después. Él piensa y piensa. Necesita entender correctamente el poder que tiene. Ahora tiene todos los poderes de la vida. Puede ser cualquier cosa. El problema era que si no era consciente de ello, era solo un humano. Ha pasado un año y va caminando por las vías ferroviarias y un tren se acerca, por el cual se deja golpear. Saliendo impactado por los aires, el conductor se baja a ver lo que había sucedido. Pero Jain ya estaba caminando muy lejos, gracias a la habilidad de los dientes de Sap-Gat, la cual se manifestó inconscientemente. Ha pasado otro año. La comunicación con todos los seres vivos se hizo posible. No era comunicación verbal. En otras palabras, era telepatía. Era como un sexto sentido. Entendió que la mayoría de los seres vivos se parecían a los seres humanos. Eso también le parecía cuestionable. Habían pasado 5 años y su cuerpo estaba en su mejor momento. Mantuvo una habilidad de tortuga para envejecer más lento. Habían pasado 10 años. Su capacidad telepática no se limitaba ni siquiera a los seres vivos. También contenía a tierra, agua, plantas. Eso significaba que todo lo que había en la tierra estaba vivo. Y él puede sentirlo. La vida en ese mundo estaba sufriendo. Estaba muriendo. 30 años después, su habilidad se podía entrenar. Gracias a eso, sus habilidades no tienen límites. Y también sus habilidades se podían combinar. Lo que significaba que todos los preparativos estaban listos. Era simple. Le agregaba calor y presión al piso. Y repetir eso causaba terremotos. Y dado su entrenamiento, él podía causar 6 terremotos en 6 partes diferentes del mundo. Los continentes estaban divididos en 36, y la mitad de ellos estarían bajo el agua. Ningún humano podría sobrevivir a lo que estaba dispuesto a hacer. Ese era el fin para los seres humanos. Pero por alguna razón, él se sentía culpable. Lo estaba a punto de hacer, pero se pregunta de que no tendría que ver cómo eran los humanos primero. Y estaba bien, podía terminar con la humanidad cuando él quisiera, así que se daría un poco más de tiempo. Los humanos estaban en todos lados. En sus vidas anteriores tenía que evitarlos e huir de ellos constantemente. Ningún lugar estaba fuera del alcance de las personas. En el lugar en el cual estaba parado hace muy poco habían árboles y un hermoso aroma, y en ese momento era desagradable. Estaba decidido. Ahora mismo los va a matar a todos. Y se escucha un ruido nuevo para él.
el auto derrapa y una roca va a impactarlo. Esa mujer le recuerda mucho a su madre. Y por instinto rompe la roca. Se coloca arriba del auto para poder observar bien a esa mujer, pero al estar tan concentrado, le golpea una roca en la cabeza, casi desmayado, expresando de que se ve igual como ella. Era demasiado parecida a ella. Luego despierta en un hospital. Le piden de que no haga mucha fuerza, de que hace muy poco le hicieron una cirugía. No pudieron encontrar a su familia, así que realizaron una cirugía sin pedir permiso a nadie. Y según el médico, todo fue un éxito. Le consultan si podía decir su nombre, que todavía no sabían nada sobre él, pero Jain no recuerda cómo se llama. Mira a la mujer y un pequeño recuerdo le llega a la mente, expresando de que su nombre era Lee Jain. El doctor les comunica que sufrió un caso de amnesia. 3 meses después, están en una oficina de policías. Le cuentan a la mujer de que ellos no tienen registros de él, ni siquiera sus huellas. Calculan que debe tener 20 años. Incluso han revisado grabaciones y no han encontrado nada de él. Era la primera vez que tenían un caso así. No recordaba más que su nombre. El doctor decía que tenía amnesia, pero hay posibilidades de que sea un inmigrante ilegal. Pero si tuviera un tutor, podría ser más fácil. Y la mujer, pensando, mirando al prota. Y ella acepta. Será la tutora de Jain. Saliendo del edificio, le consulta si le pasaba algo o si estaba de mal humor. Ella se lo repite. Eso no era su culpa, ya que las rocas cayeron de casualidad. No tenía ninguna responsabilidad hacia él. Y como sea, ella es mayor, así que empezará a hablar más informal. Y que él no se olvide de los honoríficos. Ellos irán a buscar trabajo y dormirá en un dormitorio que está desocupado, hasta que recupere su memoria. Y cuando la recupere, se irá de inmediato. Jain le toma la mano, alterándola, ya que le dijo que no le tomara la mano a otro sin su permiso. El prota expresa de que sí puede sostener su mano. Ella le toma la mano y un recuerdo ambiguo aparece, y sin entender el porqué, Jain empieza a llorar. Ya en la casa de su amiga están conversando de cómo puede llevar a una persona a su casa sin conocerla, y más encima gratis. Él era muy raro, su acento no era de ahí, podría ser perfectamente una persona peligrosa. Y si se había vuelto loca. Ella tenía razón, pero se siente culpable. Además él le da buenas vibraciones. Era como si fuese inofensivo. La amiga acepta, y lo que harán será dejarlo vivir ahí. En la azotea del café le explican eso a Jain, pero él se quería quedar con ella, pero Alice no quería. En ese lugar tendrá una habitación y trabajo, así podrá vivir por un tiempo, y lo vendrá a visitar de vez en cuando. Se irá, ya que tiene que trabajar. Ella trabaja en una industria de tecnología. Jain también quisiera trabajar ahí. Ya afuera se está a punto de despedir, y aparece este perrito, el cual va en dirección al prota. A Alice le parece extraño. Él solo se llevaba bien con ella y su amiga, pero estaba aceptando a Jain. Y cuando el prota toca al perro, despierta la habilidad de olfato y siente un miedo, lo cual era porque un camión pasaba por ahí. Era de la compañía la cual Alice trabajaba. Jain, que accidentalmente tomó las habilidades del perro, se dio cuenta de una presencia, una criatura extraña, que ni siquiera él mismo sabía que existía. Un ser vivo criado a partir del egoísmo de los humanos. Incluso sin tener recuerdos podía sentir lo que transmitía esa criatura, un odio en contra de los humanos. En la compañía de tecnología estaba mostrando un nuevo proyecto, Hydra, el cual puede regenerarse, que si incluso cuando le cortaban un tentáculo, en unos cuantos días podía volver a crecer. Y si era posible controlar ese proceso, podrían curar el cáncer. A base de eso, nació una nueva especie, llamada Esther, la cual estaban viendo en pantalla. Hablemos de una historia un poco absurda. La razón por la cual la Tierra es perfecta es por su perfecta armonía, desde el plancton hasta los humanos. Todo ser vivo en la Tierra tiene sus propios instintos. El acto de amamantarse, el acto de un polluelo al salir de su huevo. Estos actos son por instinto, no por enseñanza.
Y ese tipo de instintos heredados es para una supervivencia. Todo es por algo en esta vida, excepto la raza humana. Ellos destruyen todo el equilibrio de la Tierra. Luego están hablando los tres de las religiones. Le consultan a Jain si cree en alguna religión o si era ateo. Eso significaba si no creía en algún dios. Él cree que el mundo era demasiado perfecto como para que no existiera ninguno. Ese hombre no tenía recuerdos, pero ha estado en la Tierra por billones de años y pudo afirmar por instinto. Esa perfecta Tierra estaba creando tifones, huracanes, terremotos y tsunamis. Varios desastres naturales no fueron suficientes, pero ahora había una existencia inevitable para la armonía del mundo. Tenía un instinto natural por la supervivencia. Y en este momento hay dos seres con el mismo propósito en la Tierra. Uno está encerrado y el otro se olvidó de sí mismo. Los dos se encontrarán pronto, de alguna forma. ¿Y qué resultado traerá eso? Nadie lo sabe. Royce le reclama de cómo podía vivir así, así que deberían limpiar. Había muchos libros en ese lugar, porque antes de ser cafetería era librería, y Jain, aprovechando, empieza a leer algunos de ellos, para mejorar su comportamiento como humano. Royce también le da una prueba de cómo atender bien a Jain, y él, la verdad, lo hace bastante bien. Lo único que le faltaba era dar una sonrisa, y cuando entran nuevas clientas, él lo hace, y ellas quedan fascinadas. Horas después, Alice pasa a ver cómo estaba el prota, y la cafetería estaba más llena que nunca. Había mucha gente, y todo era gracias a la sonrisa de Jain. Nunca les había ido tan bien en la cafetería, habían ganado mucho dinero, y todo era gracias a la refrescante sonrisa. Alice venía a invitar a Royce a tomar un trago, pero ella no podía, ya que tenía una cita a ciegas esa noche. Jain tiene curiosidad, así que le pide si puede ir él. Ella acepta. Luego, en la noche, los dos están en un bar. Le ofrece una cerveza a Jain, la cual encuentra que estaba malísima. No podía entender por qué la tomaban, pero le explica de que las personas tomaban para emborracharse. En sus estándares del mundo era muy duro, y para vivir bien tiene que ser dura también. Y cuando bebía, todo se volvía redondo, tranquilo, sin complicaciones. Y cuando uno bebe, sale a flote el verdadero yo de una persona. Con ese mensaje escuchado, él también bebe. Al pasar las horas, los dos van caminando emborrachados. A Jain el mundo le da vueltas. Le dice a Alice que era peligroso caminar de noche, así que la iba a acompañar a su casa. Y de camino hacia su casa se encuentran con luciérnagas. Para Alice era la primera vez viéndolas. Piensa que eran bastante lindas. Jain pregunta si le gustaban, extendiendo el brazo, copiando su habilidad y empezando a brillar como una luciérnaga. Y expresa si él también le gustaba, que él también era bastante lindo, ¿no? Pero Alice se sorprende y sale corriendo. Le grita reiteradas veces que no se acerque, que ella tenía mucho miedo. Pero ella, sin mirar hacia adelante, cae en un acantilado. Su muerte era inminente, pero el Brillos recuerda de un libro en el cual salió una habilidad. Y antes de que cayera al piso, él logra alcanzarla. Al día siguiente, ella está en su lugar de trabajo. Explican que Esther era genial, podía comunicarse con sus demás células sin tener ninguna conexión. Era tan increíble que ni ellos sabían cómo se podía comunicar. Era algo completamente nuevo para ellos. Le cuenta al científico más o menos de lo que podía hacer Jain, pero en un caso hipotético. Y la única opción razonable, si existiera alguien así, que fuera fuerte, rápido, que podría brillar, era de que él fuera un experimento. Al día siguiente, en la cafetería, le pregunta si se acuerda de lo que hizo la noche pasada. Él expresa de que sí, pero si no le gustaba, no lo haría nunca más. Ella, con curiosidad, le pregunta de qué más podía hacer. A Jain le llega un pequeño recuerdo, e instintivamente expresa que podía extinguir a la humanidad. Pero recobra el sentido y expresa de que no sabía qué había dicho. Alice, desconcertada, le pide que confíe en ella y de que iban a descifrar su pasado juntos, haciéndolo firmar para ser un sujeto de estudios. Al día siguiente, Royce llega preguntando de qué le había pasado a la sonrisa perfecta, a la sonrisa refrescante. No podía atraer a clientes en esas condiciones.
Y el motivo el cual está así era porque le habían sacado sangre, hecho múltiples exámenes, así que el día anterior tuvo mucho trabajo. A la mañana del otro día, Alice verifica los exámenes. Eran completamente normales. No había nada diferente a una persona normal. Él solo era un ser humano. Pero eso no tenía sentido. Y cuando va pasando por la sala, estaba la criatura Esther. Un frasco sale disparado hacia el suelo. Los dos científicos quedan estupefactos. Y Jain, aún estando a kilómetros de ese lugar, pudo sentir lo que pasaba. El científico le pide que traiga rápidamente otro frasco, pero en un descuido, Esther lo logra picar. Y cuando mira de nuevo, el cuerpo principal de Esther ya estaba muerto, y siente una vibración en el brazo, haciéndolo entrar en convulsiones. Alice escucha lo sucedido y entra a la puerta. Y cuando está llamando a la ambulancia, el cuerpo entra en un estado de psicosis y se abalanza sobre ella. Cuando está a punto de alcanzarla, aparece una mano salvadora. Era Jain. Aunque no sabía cómo había llegado ahí, le pregunta en reiteradas ocasiones si estaba bien. Le propone que se tenían que ir de ese lugar. Ese lugar no era seguro por ese momento, tomándole la mano. Pero Alice se molesta y le pide que la suelte, de que no entendía sus actos, pero él no puede explicarlo bien con palabras. Ella corría peligro en ese lugar, y que por una vez confiara en él. Ella le hace caso. Ya en un lugar alejado le está dando los resultados. Su cuerpo era el de una persona común y corriente, y le pregunta de que si ella le agradaba, pero también le agradaban a los demás. Le pregunta nuevamente, ¿él odia a los humanos? Se nos cambia de escena, el cual el científico está mordiendo al doctor, pero recobra la memoria. El diagnóstico de él era normal, estaba sano. Las convulsiones podrían ser por estrés, pero él lo sabe. Todo ocurrió porque Esther lo mordió. Tiene que regresar a su laboratorio, a investigar la situación. De vuelta a la escena del atardecer, tiene la duda de por qué la única persona que le agradaba a él es ella. Para ser honesto, Jain odia a los humanos por destruir todo, y le va a mostrar algo. Los peces estaban siguiéndolo, y un enorme bulto de agua hacía enfrente de sus ojos. Consulta si lo quiere montar. Los dos van a toda velocidad en el mar, arriba de una ola. Alice solo gritaba que la bajen, que tenía mucho miedo, pero le responde que la razón por la que se asustaba era porque intentaba ir en contra. No había nada que preocuparse. Ella lo tenía a él. Tierra, agua, el aire, siempre han estado alrededor. Solo hay que aceptarlos y sentirlos. Alice se calma, ve el horizonte y la hermosa vista que estaba enfrente de sus ojos. Era una sensación indescriptible, se sentía libre. Le agradece, esa había sido la mejor experiencia de su vida. Volviendo a la escena del doctor, nunca se habían sentido así. Era capaz de notar que Esther no estaba muerta, vive en su cuerpo. Y tenía la conciencia de 1, 5, 36, 237 personas que estaban conectados con él. Su misión era exterminar. Jain dice que exterminar a la humanidad era posible con todos sus poderes. Él era una bomba atómica, pero ella evitará que tenga un corazón malvado. Ese era su rol. Jain cree que si protege al mundo, podrá protegerla. Los días pasaron y el doctor siguió encerrado en su despacho. Sus asistentes estaban muy preocupados por él, ya que no salía de su despacho. Y él actualmente tiene 280.000 personas conectadas a Esther. Dejó 2 carpetas en su computador y el destino lo había elegido para hacer un mundo mejor. Y el prota llega expresando de que lo encontró. Él era alguien extraño y Esther se hace presente, tomando el control del cuerpo. Expresa de que los dos habían nacido para el mismo propósito. ¿Por qué lo quiere detener? Él era peligroso para Alice y tiene que protegerla, así que lo tendrá que matar. Esther piensa que en el pasado lo detuvo, pero ahora era diferente. Antes no se había acostumbrado al cuerpo y no tenía fuerza, y ahora los seres humanos se volvieron su arma. El prota, pescándolo y mandándolo a volar, responde de que su arma era mucho mejor. Era
la de la madre naturaleza. Le pregunta de por qué no falleció luego de ese ataque, atacándolo nuevamente. Pero él se regenera. Esther piensa en infectarlo, pero la piel de Jain era demasiado dura. Siente de que él era fuerte, pero aunque fuera así, Esther reinaba sobre todo, llamando a insectos y animales para que lo asesinaran. Jain, con una sonrisa en su rostro, lo lanza hacia arriba. Conectando un golpe de gravedad. Esther se da cuenta de que nunca podrá ganarle a ese monstruo, pero se acuerda de la humana, el cual él había protegido. Esa era su debilidad. Con una risa, le dice que era una lástima, y llama a los cuervos, lo cual produce un cambio de cuerpo. El doctor despierta, y le pide que en su computadora, pero el prota estaba demasiado ocupado para escuchar, y se marcha. Luego, las dos amigas están hablando de que estaba vacío, y eso era porque Jain no había ido a trabajar, e inconscientemente Royce le tapa la boca a Alice, y le pide de que corra, dándole un fuerte dolor de cabeza. Le repite de nuevo que arranque, y una horda de personas rompe los vidrios del local. Todos estaban atacando a Alice, y Jain aparece rápidamente para estampar el cuerpo de Royce pidiéndole disculpas, y luego lanzándolo, pidiéndole disculpas nuevamente. En las noticias divulgan de que hay una rara enfermedad la cual hace actuar a las personas de forma irracional y con un mensaje en sus cabezas. Rajuñen, arañen, capturan a una joven coreana de cabello largo. Una multitud de muchas personas estaban rodeándolos. Ellos solo iban descaradamente por Alice. Jain no tenía otra opción que matarlos a todos, pero ella lo frena. Tenía que haber otra solución. Corren hacia la cima del edificio para estar a salvos. Él explica de que él había matado al director, lo cual ocasionó lo que estaban viendo. Ella le reclama de cómo podía matar gente y estar tan tranquilo, que la soltara. No puede entenderlo. Irá sola hacia su trabajo y resolverá eso ella sola. A Jain le aparecen recuerdos borrosos. Insinúa que no podía entenderlo. Era simple. Para él era lo más importante. Y los que intentaran tocarla, sin importar lo que sea, sin importar lo que diga, él la protegerá. Una persona sube el video de lo sucedido. Ese video llega a las autoridades, las cuales no pueden comprender ese tipo de sucesos. Jain le pide de que no volverá a hacer algo que no le guste, pero que fueran juntos, subiendo en sus brazos a Alice. Todo el país ve lo que había sucedido. Parecía una escena de una película. Están siendo perseguidos por muchas personas, pero de repente todos vuelven a la normalidad y el cuervo del cuerpo principal cae al suelo. Jain lo entiende de inmediato. No sabe cuándo pasó, pero él cambió de cuerpo y se fija que Alice tiene una herida. Por lo tanto, el nuevo cuerpo de Esther es Alice. Los dos están en una azotea nuevamente. Están un poco más tranquilos. Le cuenta de que Esther estaba en su cuerpo y la única manera de poder salvarla era cortándole el brazo. Ella se niega. Estaba segura de que podría curarse en los laboratorios de su compañía. Se nos muestra una escena los cuales los oficiales encuentran la carpeta del doctor en su computador. Vieron todo lo que había experimentado. Entendieron lo sucedido y la forma de poder acabar con Esther. Y la forma era muy sencilla, solo había que matar al cuerpo principal. Los dos llegan a las instalaciones, las cuales estaban rodeados por policías. Le piden que por favor los sigan, la señorita por un lado y el hombre por allá. Jain no entendía la situación, no quería cooperar. Lo apuntan con las armas y estaba a punto de matarlos a todos. Pero Alice lo calma, le pide que por favor cooperara. Y dentro de las instalaciones le están haciendo una serie de exámenes.
Y por parte del prota llega esta señora, la cual le explica que vieron sus habilidades a través de un video. Le cuenta de que su padre había muerto cuando ella era niña. A Jain no le interesa en lo más mínimo y sigue preguntando sobre el futuro de Alice. Ella sigue con su historia. Su padre dejó un reporte al fallecer, una extraña historia sobre un monstruo. Entra otro oficial, comunica de que la prueba de Alice era positiva. Ella responde que sabían la contramedida contra Esther, la cual era simple. El anfitrión del cuerpo principal debe ser asesinado. Era una medida para salvar al mundo. Jain pregunta si escuchó bien, intentando romper el vidrio, pero estaba blindado. Ella continúa su historia. Tenía una foto del monstruo, de la investigación de su padre. Ellos se parecían, y al ver la foto, los recuerdos llegan. Y su cara se llena de lágrimas. Lo recuerda. Los humanos son los culpables de la muerte de su No madre. importa lo que tengas que hacer. Vive. Así que así estaban las cosas. La hija de alguien que murió en ese entonces lo trajo ahí solo por venganza. No importaban los motivos de ellas. Él solo quería esa foto. Y si se negaba, la iba a destruir. Ella dice, aunque no lo recuerde, una hija que crezca sin el padre de la casa deja un sentimiento vacío. El prota expresa de que se siente un poco incómodo. Ha perdido a muchos de los suyos por culpa de ellos. Decenas de miles de muertes. Perdió todo lo que tenía en ese mundo por culpa de su padre. Que se atreva a decirle cómo debería sentirse. Ella le da la foto. Y ahora, la muerte de Alice no significaba nada para él. Y por parte de Alice, el presidente había aceptado la muerte por eutanasia de ella, para salvar el mundo. Esa era la única solución que había. Una vida por la supervivencia de la humanidad. En la ciudad, Royce cree que por fin lo encontró. Lo había estado buscando por todos lados, y un ejército estaba enfrente de ellos. El prota logra ver la imagen de ellos tres. Era raro, se sentía confundido. Le pregunta a Royce si debería ir a buscarla. Era incómodo. Pregunta de por qué se parecen. Le dice nuevamente a Royce si tenía que ir a buscar a Alice, de que por qué no hablaba. ¿Se había lastimado? Estaban tratando de matar a Alice y a él para salvar más vidas humanas. Le pide su opinión, pero ella no entendía qué estaba pasando. En ese momento, solo estaba muy asustada. El general está a punto de disparar nuevamente, pero es agarrado de la cara. Parafraseando, Jain expresa: los seres humanos, a menudo, hablan de sacrificio de una vaca por el bien de los demás. Encuentra esa palabra graciosa, ya que el sacrificio es una elección que hacen, no es algo para obligar a los demás. Después de todo, su lógica es simplemente pisotear los derechos de los débiles, y él lo ha decidido. La ideología que eligió es la venganza. Esa sensación en la mano la conoce, ya que ha matado a muchas vidas humanas, pero ¿por qué tenían que verlo ellas? Se siente sucio, pide que por favor no lo miren, acabando con todos los soldados. La prensa presenció lo sucedido. Cuentan de que era una escena terrible. El hombre misterioso del video estaba masacrando brutalmente a los soldados. Ellos están sin poder defenderse. Estaban siendo despiadadamente asesinados. El gobierno declaró a ese hombre como nivel Chindo, el nivel más alto de amenaza. Esa criatura aprendió los pensamientos humanos, aprendió el mundo humano. Ellos dicen que los humanos hacen todo lo que quieren por el bien de ellos. Ha visto a través de todo. Esa arrogancia imparcial suya, todavía la odia. Pero incluso los humanos pueden aprender. Era extraño. Estaba confundido, pero sin importar lo que pasara, al final de todo, él no podía abandonarla. Lo sabe incluso aunque no la vea. No importa si el mundo se pone en su contra, él la protegerá. En el escenario de Alice, la están a punto de sacrificar, y Esther toma el mando del cuerpo, asesinando al oficial y controlando a la gente para poder protegerse.
pero eso a ella le molesta, así que se azota en el piso para que dejara de hacer eso. Esther intenta convencerla, que viera bien la situación. Estaba intentando salvarla. ¿Por qué la detenía? ¿No lo entendía? Las dos estaban conectadas, pero Alice, golpeándose nuevamente, grita que se callara. Recuerda la frase de una vida por el bien de la humanidad y toma una pistola que estaba en el suelo, apuntándose en la cabeza, con la mirada perdida, con los ojos llorosos. Jala el gatillo, pero la mano de Jain desvía el disparo. Le pregunta de qué estaba haciendo, lo cual hace llorar desenfrenadamente a Alice. El policía grita de que esa era la decisión correcta, que por qué la detuvo. Su existencia era una amenaza para todo el mundo. Tenía que morir. Jain debate que esa era una estupidez. Eso era una mentira. Ella no era una amenaza para el mundo. Su existencia no era mala para los bosques, ni para los animales, ni para las aves del cielo, tampoco para los peces del mar. Todo el mundo el cual hablaba él era solo los seres humanos. Así que no había problema. Ella puede matarlos a todos. No tenía que soportar eso sola. Incluso si todos intentan matarla, no importaba, ya que él la protegería. Pase lo que pase, ella vivirá. En la perspectiva de Alice, piensa que para salvarla, Lee mató a un hombre con ese poder tan hermoso. Le pide que por favor no lo haga. Ellos estaban tratando de matarla, así que los mató. Los humanos le dicen en defensa propia. Llorando le dice que él no era la persona que ella conocía. Le pregunta de quién era él. Jain responde de que esa era su verdadera personalidad. Estaban del mismo lado. Incluso si los humanos perecen, él la salvará, tomándole la mano, porque tienen que huir. Ella grita de que la suelte. Morirá en ese lugar. Es una decisión que está tomando por su cuenta. Ella era peligrosa. El prota piensa en cortarle las piernas y brazos para poder llevarla, pero no puede. Era imposible. No puede hacerla sufrir. Le pregunta nuevamente si su deseo era morir. Él ha estado en miles de millones de vidas. Ha experimentado miles de vidas. Aunque no tenga apego a esa vida miserable, todas las formas de vida nacen con la misma estructura. Todas nacen con el deseo de vivir. Ella estaba mintiendo. Ella quiere vivir. Las palabras de Jain calan en lo hondo de su corazón. El peso de tener eso en su ser la estaba destrozando, pero la verdad sí quería vivir. Era como una mentira. Su vida era normal hasta el día de ayer, pero ahora está manchada de sangre. Ella sabe lo que estaba pasando, pero no quiere morir. Con el poder de Esther, sabe que hay 122 personas fuera del edificio. Ahora se encuentran arriba del techo. Sabe qué sucederá. Le pide disculpas de todo corazón por lo que está a punto de pasar. Con una mirada desolada, camina en un mar de sangre, pidiendo disculpas. En la Casa Azul presidencial estaban discutiendo la general y el presidente. Ella le da los argumentos de que deben ocupar misiles en contra del monstruo, ya que era demasiado peligroso. El presidente se niega, ya que había muchos civiles, había un ejército, no podía hacer eso. Ella le dice que había aprobado la eutanasia a Alice. Era una decisión muy acertada, una muerte para salvar el mundo. Y con ese concepto, también va a hacer lo mismo que él, dándole un disparo. Los guardias entran a ver qué había pasado, pero lo que había ocurrido era simplemente porque el presidente estaba infectado por el virus, y que esa era la verdad, entrando soldados y asesinando a los guardias. Entra el secretario en jefe a pedir explicaciones de lo que estaba sucediendo. Ella le explica que lo estaban haciendo por un bien mayor. Si no detenían a ese monstruo en ese momento, nunca podrían. Así que tomaría el control. Ya no había democracia, no había libertad e igualdad. Lo único que había en ese momento era justicia y venganza, disparándole a él también. Su golpe de estado había comenzado. Pide que busquen a Esther y al monstruo, por cualquier medio, por satélite, por coordenadas, por teléfono, por radio, por televisión, que hicieran todo lo posible, pero tenían que encontrarlos. Se nos da una escena de un recuerdo de la señora, la cual le dicen que tiene un tumor en la cabeza, el cual era demasiado tarde para tratarlo. Ella iba a morir en unos cuantos meses, y pensaba que ese suceso era perfecto. Ella iba a fallecer en poco tiempo, pero ahora ella moriría haciendo historia. La recordarían en los libros de historia como la que derrotó a Esther y al monstruo. Luego, Jain y Alice están refugiados en una cueva. El prota pregunta si tenía hambre, si necesitaba algo para comer o algo para tomar.
Alice lo apunta con un arma, sabiendo que no le puede hacer nada, pero se apunta a ella misma. Todavía recuerda cómo mató a esas incontables personas, sin dudarlo. Ha observado matar a humanos para salvar su vida. Le pide explicaciones de quién era él, qué le había pasado antes que perdiera la memoria, por qué odiaba tanto a los humanos. Jain sabe muy bien el por qué. Los odiaba por el simple hecho de su pasado. En sus vidas pasadas hubo un tiempo en el cual le agradaban los humanos. Extrañamente, en el mundo nacen especies las cuales necesitan afecto humano. Los hace felices, pero tarde o temprano serán decepcionados. Le contará todo. Y ahora ella juzgará sus acciones al enterarse de su perspectiva. Él sabía que estaba mal herir y matar gente, pero vivió vidas que lo torturaron. Jugaron con su cariño. Había personas malas que lo golpearon hasta la muerte. Hubo vidas en las cuales lo dejaron ciego y lo engordaron para no poder volar. En otras fue electrocutado, solo por diversión, asesinado por pasatiempo, encerrado en una jaula por asco, y muchas experiencias que condenaban al ser humano. Alice, aunque no sabía si lo que decía podía ser posible, lo creyó. Creyó cada palabra que dijo, y no pudo dar ninguna respuesta en contra de lo que pensaba el prota. Solo le dijo que en su vida estaba su madre, y el hijo que servía a su anciana madre. Estaban ella y Royce, y a ella le cae el recuerdo de las muertes. Pero ahora no puede culparlo. Si él quiere que viva, entonces deben irse a una isla, la cual esté deshabitada, que sea desierta, donde no necesite matar a nadie, solo ellos dos. El prota se imagina cómo sería la vida con ella. Luego de eso, Esther despierta. Lo sabía. La mujer era la respuesta. Siempre y cuando no pueda matar a esa mujer, no puede matarlo. Jain lo amenaza. Era correcto, pero si devoraba completamente a Alice, lo matará sin dudarlo. Esther escuchó su historia y, como esperaba, sus existencias tenían el mismo objetivo: extinguir a la humanidad. Le propone un trato. Después de exterminar con todos los humanos, saldrá de ese cuerpo. El prota piensa que era mentira, pero lo piensa bien y está de acuerdo. Los dos acabarán con la humanidad. Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Tengo 3 cositas súper importantes que decirles. La primera es que va a haber un adelanto de la siguiente parte, así que esperen un poquito. La segunda, el video se va a dividir en 2 partes, ya que el manga está por terminar su arco, así que vamos a esperar un poquito más para traerlo y tener como un final un poquito más cerrado. Subí el video solamente de 1 hora porque me van a operar de las muelas, así que no los podía dejar esperando 3 semanas antes de subir otro video, pero se los voy a recompensar con el siguiente video, que va a ser más o menos de 2 horas y media. Espero que me perdonen por no ser tan largo el video. Y lo tercero, estoy buscando a personas que quieran participar en este proyecto. Quiero llevar este proyecto al otro nivel. Quiero hacerlo lo más profesional posible. Cualquier cosa, voy a dejar mi Instagram con un comentario fijado. Así podrán comunicarse conmigo. Y aquí está el adelanto de la siguiente parte. Se hizo la noche. Jain todavía pensaba en la vida que podía tener con Alice, en lo tranquila que podía ser. Pero Esther le dice que ni lo sueñe, que no se olvide del trato que tenían. Jain piensa que era demasiado molesto, y por esa razón lo iba a hacer sentir más incómodo, y le da un beso, de la nada. Esther por fin podía entrar al cuerpo de su mano. Esa piel impenetrable estaba a su disposición, pero al querer traspasar algunas células se desintegran. Se asusta y pregunta el por qué. Jain tenía el poder de destruirlo, pero los efectos secundarios para él también eran desastrosos. Los dos se tienen que calmar. Destruirán a la humanidad cuando estimen conveniente. Luego de eso, la señora se vuelve aún más loca. Había asesinado a todos los políticos que estaban en contra de ella. Su única misión en esa vida era acabar con la vida de los monstruos. Ellos se mudan a una isla desierta, la cual pasan unos días tranquilos, pero sucesos hacen que eso no les dure mucho. Su tranquilidad pasará a masacre. Nuevos personajes aparecerán, nuevas criaturas que parecían extintas llegarán, humanos más locos aparecerán e intentarán acabar con la vida de Alice y Jain. Les depara un futuro muy incierto. Esperemos a que se desarrolle esta gran historia.
de un ser que vivió millones de vidas. Experimentó las dos caras de la humanidad, por una parte lo bueno y por una gran parte lo malo. ¿Qué nos deparará esta gran historia? Y bueno, si les gustó esta gran historia, ojalá le den like, se suscriban, un comentario bonito y eso, los quiero un montón.